Pues, queridos hermanos y amigos, en esta hora de la noche vamos a dar estudio a la tercera huella para encontrar la verdad. Y esa tercera huella es la iglesia. Así que vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos en esta hora de la noche por darnos la oportunidad de poder compartir con nuestra amable audiencia de esta emisora tu palabra. Queremos suplicarte de manera muy especial que nos conceda el don del Espíritu Santo para que podamos entender y comprender la verdad tal como Jesús la dejó establecida en tu palabra. Permite que el Espíritu Santo que le inspiró a los hombres para que la escribieran, nos inspire a nosotros hoy al estudiarla para que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra para ponerla en práctica. En Jesús, amén. Bien, mis queridos amigos, en esta hora de la noche, entonces vamos a dar estudio a Jesús y su iglesia. Hay algo importante y es que la Biblia no menciona iglesias, como si todas las iglesias que nosotros vemos en el mundo, en cada esquina de una ciudad o de un pueblo, fueran la iglesia de Dios. La Biblia me menciona solo una iglesia. Y al mencionar esa iglesia, lo hace en singular. Hay algo interesante. Y es que en las otras huellas hemos encontrado atributos de Dios en cada una de ellas. Pero en la iglesia, la verdad la tiene la iglesia. La iglesia no es la verdad, pero tiene la verdad. Ha sido la depositaria de la verdad. Y por esa razón, entonces, hoy vamos a hablar de esa iglesia. Y no es que sea egoísmo de un grupo de personas. Es que Jesús, como es solo Jesús, Él también estableció su iglesia. Y vamos a leer algunos textos que nos van a ayudar en esta hora de la mañana. Vamos a empezar leyendo Jeremías, en esta hora de la noche. Vamos a empezar leyendo Jeremías capítulo 2, el versículo 21. Dice así: Yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. ¿Cómo pues te me has convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña? La Biblia siempre menciona a la iglesia como una vid. Y Jesús, que es el dueño de la iglesia, Él dice: yo soy la vid verdadera. Y la iglesia, entonces, es escogida como semilla de la vid, como semilla de la uva, pero dio uvas silvestres. Se estaba refiriendo a la iglesia del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a mirar lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Y miren lo que Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos enseña acerca de la iglesia. Así que a la iglesia se le ha depositado la verdad. Dios le entregó la verdad a la iglesia para que nosotros la podamos extender al mundo entero. Y miren lo que nos está diciendo entonces el texto de 1 de Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia no tiene un atributo de Dios, porque todos somos humanos y por ser humanos no somos eternos. La Biblia solamente nos da características de santos, y esa característica de santo entonces nos muestra que somos los depositarios de la verdad. La palabra santo equivale a ser separado. Entonces vamos a mirar una diferencia aquí.
¿Cuál es la diferencia que existe entre un santo para Dios y un santo para nosotros los seres humanos? Un santo para Dios es aquella persona que conoce a Jesús a través del estudio de su palabra y se aparta, se dedica para servir a Dios. Ese es un santo para Dios. Una persona que se aparta para servirle. Por eso el sábado la Biblia lo llama santo, porque Dios lo separó desde la creación para que fuera su día, el día que nosotros debemos descansar para darle honra y gloria al Dios creador. Por eso es santo, porque fue separado de los 7 días por el creador para que nosotros le demos honra y gloria. Entonces, un santo para Dios es aquella persona que se separa del mundo para servir a Dios, para dedicarse a estudiar la Biblia y a enseñarles la verdad. Pero un santo para los seres humanos es aquella persona que nunca peca, nunca se equivoca. Y entonces, como los seres humanos todos nos equivocamos, entonces los seres humanos dicen que la única manera para llegar a ser santo es que uno se muera. Cuando nos morimos, entonces dejamos de pecar. Los que emborrachan dejan de emborracharse, los que roban dejan de robar, los que matan dejan de matar, los que adulteran dejan de adulterar, porque ya están muertos y muertos no pueden hacer nada. Entonces, como la idea del hombre que pecar es, que ser santo es nunca pecar, entonces dice que cuando yo me muero me convierto en santo, porque ahí ya nunca hemos vuelto a ver un muerto en la discoteca, no hemos vuelto a ver un muerto borracho, no hemos vuelto a ver un muerto mujeriego, una mujer mujeriega, muerto. Entonces nos convertimos en santos. Ese es un santo para los seres humanos, pero para Dios es usted que se aparta. Por eso nos colocan ese atributo de Dios, santo. Cuando usted se separa para servir a Dios, no importa que se equivoque, porque usted busca a Dios en el momento oportuno. Cuando usted se equivoca, le pide perdón, y ahí cuando usted pide perdón por ese pecado que cometió, por ese error que cometió, usted queda limpio de su falta, y entonces vuelve a quedar limpio. Y de esa manera es que Dios lo hace a usted santo, cuando le perdona su pecado. Entonces, eso es interesante aclarar. Y aquí entonces la Biblia me está diciendo que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. La iglesia no menciona iglesia, mire, para que si tanto sepas cómo te conviene conducirse en la casa del Dios vivo, que es la iglesia. No dice las iglesias, dice la iglesia en singular. Una sola, la Biblia no menciona iglesias como si fueran muchas, porque Jesús es uno solo. La puerta de entrada al cielo es una sola, la iglesia. Y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir con ustedes otro texto que está en Tito. Tito capítulo 1, el versículo 1, mire lo que dice, refiriéndose a la iglesia de Dios. Mire lo que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Pues la iglesia. Y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad. Entonces aquí encontramos a unos elegidos de Dios. Y esos elegidos tienen el pleno conocimiento de la verdad. Entonces, la iglesia es la depositaria de la verdad. Y ahora quiero leerles 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer el versículo, capítulo 8, versículo 3. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 3. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con su fuerza, aún más allá de su fuerza. Perdón que esta cita me quedó equivocada o busqué el texto mal. Pero miramos a ver. Entonces, perdón, es que no es Corintios, es Zacarías.
Vamos al libro de Zacarías, capítulo 2, capítulo 8, Zacarías, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 3. Mire lo que es. Así ha dicho el Señor: yo he vuelto a Sión. Sión en la Biblia siempre es la iglesia. Yo he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén, y se llamará ciudad de verdad, el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Sión y Jerusalén siempre han representado a la iglesia, y la iglesia entonces se convierte en la depositaria de Dios. Y quiero ahora mostrarles otra cosita. Y lo que nos vamos a preguntar en esta hora es: ¿quién trajo la verdad? ¿Quién trajo la verdad? Miren lo que está registrado en San Juan. El capítulo, San Juan capítulo 1, el versículo 17. Miren lo que está registrado allí. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Así que la verdad llegó por medio de nuestro Señor Jesús. Y esa verdad se la entregó Dios a la iglesia. Me la entregó Dios a mí como iglesia para que la comparta con otras personas. Pero para yo conocer la verdad, debo dedicarme a estudiar la palabra de Dios, porque ella es la verdad. Y me la entregaron a mí, y también me entregaron la palabra de reconciliación, que nos reconciliemos con Dios a través del estudio de su palabra. Así que quien trajo la verdad fue nuestro Señor Jesucristo. Se la ha dado al ser humano. Y a lo largo de los siglos y la historia, la iglesia ha venido enseñando la verdad. Por eso quiero decirles en esta mañana que quien es el fundamento de la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero compartir con ustedes este texto tan interesante, porque la idea es que esa huella de la iglesia y la huella de la Biblia nos deje claro que la Biblia me menciona una iglesia. Miren lo que dice aquí Efesios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 20. En Efesios capítulo 2, el versículo 20 dice: han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Otra versión dice: edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra angular. Así que nosotros debemos edificar nuestro cristianismo, nuestro fundamento es Jesús. Esa es la huella de Jesús. Jesús dijo: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Dónde están registrados los escritos de los apóstoles? En el Nuevo Testamento. ¿Y dónde están escritos los profetas, los patriarcas y los profetas? En el Antiguo Testamento. Así que la Biblia es todo. Y debemos fundamentar nuestro cristianismo basados en la verdad. La verdad es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Jesús es la piedra angular. Entonces, por esa razón, quien es el fundamento de la iglesia, quien es la piedra angular de la iglesia, es Jesús. Él fue el que nos trajo la verdad, y por eso nosotros debemos buscar esa verdad. Pero miren, les comparto lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13 de este versículo. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Debemos ser uno en la fe. Alcanzar esa unidad, unos en Cristo Jesús. Todos de acuerdo con lo que Jesús enseñó. Y podemos seguir entonces esa verdad. Para que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como todos nosotros somos la iglesia, entonces necesitamos
llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, pues usted y yo necesitamos del estudio de la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos dones que Dios le dejó a la iglesia para que nosotros podamos entonces darnos cuenta para qué son esos dones que la iglesia tiene. Miren lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12 dice así: Él mismo constituyó a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué esos profetas o apóstoles, esos pastores, esos maestros? ¿Para qué? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. No para que el pastor y los profetas y todos los que conforman estos dones los tienen, se enseñoreen de la iglesia y la manden como ellos quieran. No. Nosotros lo que hacemos es darle el conocimiento a nuestros hermanos para que ellos puedan vivir con Jesús y tener una relación estrecha con Jesús como la vamos a tener cualquiera de los que estudiamos la Biblia. Y no es para enseñorearnos de ellos, porque Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos simplemente los siervos para enseñar la verdad como Jesús nos la dejó escrita en su palabra. Por eso necesitamos indagarla como alguien que busca un tesoro escondido. Mira que el versículo, lo que sigue diciendo el versículo: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos llevados, dice, como niños a la deriva, llevados donde quiera por todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, muchas de esas doctrinas lo que vienen a hacer es a confundir la verdad, porque el diablo no quiere que usted se salve. Y hay muchas doctrinas. La doctrina de Jesús es una sola. Usted tiene que buscarla a la luz de la Biblia. No es la que a mí me gusta, no es la que a mí me parece, no es la que yo quiero, es la que Jesús quiere que usted siga. Por eso entonces encontramos estos textos ahí. Mire, dice, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, quien es Cristo. De parte de él todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Así que estos dones fueron dejados para que los compartamos con otras personas que también tienen dones para poder continuar edificando el cuerpo de Cristo. No todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos maestros, no todos somos apóstoles, no todos tenemos el don de sanidad. Pero cada uno tiene su don particular y lo puede colocar al servicio de nuestro Dios. ¿Cuáles son los adoradores que Dios busca? Vamos a mirar entonces lo que nos dice el apóstol Juan, para que miremos cuáles son los adoradores que Dios quiere tener. Miren lo que dice San Juan capítulo 4 y vamos a leer el versículo 23 y el 24, para que miremos los adoradores que Dios busca. Dice el versículo 23 y el 24, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Mira lo que dice el versículo 24. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué clase de adoradores busca Dios? Los adoradores que Él busca son adoradores en espíritu y en verdad. Cuando nosotros hablamos de un espíritu, o la Biblia habla de un espíritu, está hablando de una persona que tiene el cuerpo y la respiración. Porque cuando yo no tengo la respiración,
estoy muerto, inerte. Pero teniendo esos dos componentes, el aire más el soplo de vida, eso es lo que me convierte a mí en un alma viviente. Yo no tengo un alma, yo soy un alma viviente. A mí las personas me preguntan, ¿las almas asustan? Sí, porque es que las almas no son los muertos. Una persona muerta no tiene alma, ni el alma se ha ido para ninguna parte. El alma se descompuso, ya no existe. Más adelante aclararemos bien el tema del alma, pero cuando el muerto, la persona que estaba viva, murió, dejó de ser alma, porque la Biblia dice el espíritu vuelve a Dios. Cuando la Biblia habla de espíritu está hablando de aire, aire. Y lo que usted tiene en su pulmón es aire, ese es el espíritu de vida que Dios le ha dado. Y cuando la Biblia dice el espíritu de Dios, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, Dios no tiene el oxígeno en el cielo, Dios tiene el oxígeno aquí en el ambiente. Entonces lo que hace es que el aliento mío, que es aire, se sale, pues va a quedar aquí en el ambiente donde los vivos siguen respirando el oxígeno. Entonces, por esa razón, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, lo que nos está diciendo es que Dios quiere adoradores vivos, adoradores que lo adoren mientras cuentan con la vida y que lo adoren como Él enseñó la verdad. Así que para nosotros ser buenos adoradores necesitamos ser buenos investigadores de la palabra de Dios para poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que el Padre busca. ¿Sí ven? Dios es espíritu. Eso quiere decir que Dios tiene vida como nosotros. Dios tiene un cuerpo como nosotros porque Dios es espíritu y Él mismo nos hizo a imagen y semejanza de Él. Como somos imagen y semejanza de Él, nosotros nos parecemos a ¿quién? A Dios. Qué interesante eso. Así que esos son los adoradores que Él busca. Pero ahora vamos a mirar qué triple misión confió Dios a la iglesia. Y vamos a leer ese texto en San Mateo capítulo 4. Vamos a ir a San Mateo capítulo 4, el versículo 23. Capítulo 4, el versículo 23. Miren lo que dice. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Lo que Jesús hacía era enseñar, sanar y predicar. Y Él lo hacía recorriendo toda ciudad, toda aldea. Entonces, esa triple misión confió Dios a la iglesia. Ustedes deben sanar, ustedes deben predicar, ustedes deben enseñar. Jesús lo hacía porque Él tenía esos tres dones, pero nosotros somos limitados. Y algunos solamente tenemos el don de enseñar, otros tenemos el don de evangelistas, otros tenemos el don de sanar. Entonces, para poder cumplir con la misión necesitamos tener una unidad de pensamiento y una unidad de personas. Porque entonces necesitamos del médico para que predique el evangelio y sane a las personas. Necesitamos de los profesores para que enseñen en el colegio la verdad. Y necesitamos también al pastor, al evangelista, al misionero para que predique la palabra de Dios. ¿Notan? Una unidad compacta. Y para poder cumplir la misión, la triple misión que Jesús nos dejó de predicar, enseñar y sanar, necesitamos de todos ustedes. Los dones que ustedes tienen, pónganlos al servicio de Dios. Es por eso que es importante que nosotros podamos encontrar a Jesús. Entonces no olvidemos que la iglesia siempre nos menciona que está comparada a una vid, a un cultivo de uvas. Y eso lo dice San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, el versículo 1, miren lo que dice Jesús. Yo soy la vid verdadera. O sea, Él es la cabeza de la iglesia. Mi Padre es el labrador. ¿Y quiénes son las ramas de esa vid? Dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola,
si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea, Jesús es la raíz y el tronco de la uva, de la mata de uva. Y nosotros somos las ramas. Dice, y no puede llevar fruto por sí sola, si no permanecen en la vid, así como tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que la iglesia es como esa planta de la vid. Un conjunto, una unidad, todos unidos para poder dar el fruto de la verdad. Si nos separamos a hacer otra cosa, entonces nos descarriamos como ovejas. Cada cual se va por su camino. Y entonces no es así, porque Dios fue el que hizo el depositario a Jesús de la verdad para traérnosla. Y nosotros necesitamos crecer unidos con Jesús. Vamos a mirar entonces cómo debe gobernarse la iglesia. La iglesia es un conjunto y necesitamos gobernarla de una manera especial, porque quien gobierna la iglesia es Jesús. Miren lo que dice Hechos 6. En Hechos capítulo 6, el versículo del 1 al 6 dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces aquí hay otra forma de predicar el evangelio, ayudando. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, quienes pondremos sobre esta tarea. Miren, los discípulos solos no gobernaron la iglesia. Buscaron a otras personas con dones específicos para que ellos también pudiesen ayudar a la iglesia, a la tarea de predicar el evangelio. Y nosotros continuaremos en la oración en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Esos fueron los hombres nombrados para que ayudaran a repartir, ayudaran en ese ministerio de ayudar, de la devoción. ¡Qué interesante! La iglesia debe gobernarse en orden. Y ya leímos lo que decía Efesios, pero aquí en 1 Corintios también leemos algo muy interesante con relación a cómo se gobierna la iglesia. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 25 al 27. Mire lo que dice. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, o sea, en la iglesia, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia somos todos nosotros, ustedes y yo, y miembros suyos individualmente. Entonces, note que somos la iglesia. Aún nos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los que tienen don de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversas lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos somos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Cada uno tiene su don en particular y lo administra como Él quiere para la honra y la gloria de Dios. Así que la iglesia debe gobernarse en orden. Vuelvo y les voy a mostrar otro texto donde nos muestra que la iglesia es la depositaria de la verdad. Y les voy a volver a recalcar, la Biblia no menciona iglesias, menciona iglesia, una sola. Así que vamos a leer este texto porque lo encontramos en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir al libro de Tesalonicenses,
la primera carta, perdón, es una carta. La primera carta a Tesalonicenses, perdón, es la segunda. Discúlpeme, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Mire lo que dice, el 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. La iglesia es la depositaria de la verdad y usted debe buscar a la luz de la Biblia, preguntándole a Jesús en oración que le ayude a encontrar la iglesia que Él estableció, la iglesia que Jesús dejó. Y hoy vamos también a mirar algunas características que tiene esa iglesia, porque la Biblia no menciona el nombre de la iglesia, pero sí nos da características para que la identifiquemos. Entonces, ya miramos también cuál es esa columna de la verdad que es la iglesia. Ahora vamos a mirar entonces esas características. Vamos a mirar algunas características que la Biblia menciona con relación a la iglesia. Vamos a mirar algunas de esas características. La primera característica, San Juan, capítulo 13, el versículo 15. San Juan, capítulo 13, el versículo 15. Miren lo que dice San Juan, capítulo 13, el versículo 15, para referirse a la primera de las características que debe tener la iglesia verdadera. Capítulo 13, el versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15. Porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que el máximo ejemplo de la iglesia es Jesús, porque Él fue el que trajo la verdad. Así que usted no debe seguir a un hombre, usted debe seguir a Jesús. Si usted estudia la Biblia y se da cuenta que el hombre va por otro lugar, por otro sendero, por otro lugar que no es la verdad, usted debe decirle, no, está en la verdad. Porque usted no está siguiendo en todo el ejemplo de Jesús. Esa es la primera característica. Y miremos lo que dice primera de Juan 4:6. Vamos a ir a la carta de Juan para que miremos qué dice este versículo. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 6. Mire lo que dice. Nosotros somos de Dios. Como iglesia de Dios, pues nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Interesante. El que no quiere oír la palabra de Dios es porque no es de Dios. Sencillamente no es de Dios. Dice así. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que no quiere oír a Dios, pues forma polémica, se aparta, hace una casa diferente al lado y dice que esa es la iglesia de Dios, pero es la iglesia de sus propios conceptos y preconceptos. Así que nosotros somos de Dios. Y si usted tiene a Dios, nos va a escuchar y va a querer seguir en todo el ejemplo de Jesús para poder seguir la verdad en el Espíritu de Dios. Interesante, ¿verdad? Ahora, miremos otra característica que tiene la iglesia. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 17, me muestra una característica muy distintiva de la iglesia. Capítulo 12, el versículo 17. Miren lo que sucede acá. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Cuando la Biblia habla de una mujer, está hablando de la iglesia. Y cuando la Biblia me habla de esta mujer, que el diablo está enfurecido con ella, es la iglesia de Dios que fue perseguida en la Edad Media durante 1260 años. Mire lo que sigue diciendo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Por qué está enfurecido el diablo?
Recuerden que el dragón es el diablo. Y miren lo que pasó. Se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella. ¿Quiénes son los descendientes de esa iglesia? Pues nosotros. ¿Por qué sabemos que somos nosotros? Porque a esa iglesia la hicieron depositaria de una verdad muy grande y son los mandamientos de Dios. Miren lo que dice. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos cuáles son los mandamientos de Dios. Son 10, incluyendo el cuarto mandamiento que manda la observancia del sábado, que está registrado en Éxodo 20. Más adelante en una conferencia vamos a aclarar bien eso de lo del sábado como cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero ¿qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo lo encontramos registrado en San Juan 5:39. La recomendación de Jesús a estudiar la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio de Jesús está escrito en la Biblia. ¿Cómo yo puedo contar mi testimonio de vida? Pues hablándoles de mí, lo que está escrito en la Biblia, son todos los hechos que Jesús realizó, desde la creación hasta que Él vino y murió en la cruz del Calvario, ascendió y hasta su segunda venida. Ahí usted encuentra ese testimonio de Jesús. Por eso, una característica o dos características muy importantes son: guarda los mandamientos. Hace hincapié en que los 10 mandamientos de la ley de Dios deben ser guardados. Las personas simplemente dicen que hay que guardar 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Si yo amo al prójimo, pues entonces guardo los mandamientos y amo a Dios también. La verdad es que la Biblia dice que de esos 2 mandamientos están colgando los 10. Es el llavero donde cuelgan los 10 mandamientos. De esos 2 mandamientos penden toda la ley. Si usted ama a Dios, pues va a respetar los primeros 4 mandamientos. Y si usted ama al prójimo, respeta los otros 6 mandamientos. Eso es lo más importante. Más adelante en una conferencia también aclararemos bien sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que ya encontramos 2 características o 3 características muy especiales. En todos seguimos el ejemplo de Jesús y guardamos sus mandamientos y tenemos el testimonio de Jesús, que es su palabra. Vamos a mirar otra cosa muy interesante para que nos demos cuenta cuál es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, el versículo 10. Miren lo que dice. Yo me postré ante sus pies. Juan vio un ángel, se le apareció un ángel y él se le postró a ese ángel. Y el ángel le dice, él dice, yo me postré ante sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Interesante. Más adelante también vamos a aclarar acerca de ese don de profecía que tiene la iglesia en otra conferencia. Así que es interesante que nosotros podamos saber qué es el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Toda la Biblia es profecía. Toda la Biblia nos muestra el futuro, nos revela el futuro. Eso es profecía. No es adivinación, es profecía. Ahora, qué interesante ya lo que nosotros estamos viendo. Vamos a ver cómo es que se es un discípulo de Jesús. Vamos a ver cómo es que nosotros llegamos a ser discípulos de Jesús y que realmente seamos discípulos de Él. Vamos a ir a Primera de Juan nuevamente. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, ¿de quién somos nosotros? ¿De quién somos nosotros? Vamos a mirar
Perdón que el texto también lo leí mal. Vamos a leer San Juan, es San Juan, me equivoqué de texto, es San Juan, no es Primera de Juan, sino San Juan. En San Juan capítulo 8, el versículo 31 nos dice cómo ser un discípulo verdadero de Jesús. Por tanto, Jesús decía a los judíos, recuerdan ustedes que los judíos era una secta que era la iglesia de Dios en su época, pero ellos estaban haciendo las cosas contrarias a Jesús, no estaban siguiendo el ejemplo de Jesús. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, porque él vino a su iglesia, pero la iglesia estaba tan alejada de las cosas de Dios, apartados de los que Jesús había enseñado, y entonces él ni siquiera quiso entrar a esa iglesia a escoger gente de allá, porque él escogió fue los discípulos de fuera y formó la iglesia, formó la depositaria de la verdad. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? Miren lo que dice. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, porque no todos los judíos dejaron de creer en Jesús. Algunos de ellos creyeron, dice, que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, en la Biblia, serán verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, Jesús nos está diciendo: si usted y yo permanecemos en la verdad, son mis discípulos. Porque hay discípulos que no son verdaderos, son falsos. Así lo llama la Biblia. Así que, hermanos, para poder ser un discípulo, necesitamos permanecer en la verdad de Jesús, en su palabra, haciendo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Hay cositas que usted y yo debemos hacer. Primero, eso: seguir a Jesús y su verdad. Ahora vamos a hacer otra cosita. Mire, ¿a quiénes se unían? ¿Y qué era lo que recibían esas personas para unirse a esta iglesia? Miren lo que dice Hechos capítulo 2, el versículo 41. Miren lo que dice. ¿Qué era lo que recibían y a qué institución divina se unían? Así que los que recibieron su palabra, ¿qué recibían? Su palabra. Ustedes no deben recibir a un pastor, no deben recibir una iglesia, ustedes deben recibir su palabra, dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. ¿En qué doctrina perseveraban los que se unieron a esta iglesia? Que es la misma doctrina en la que usted debe unirse. ¿Por qué razón? Porque es la misma doctrina que empezó en el Edén, que empezó Jesucristo. Debe ser la misma porque el evangelio es eterno, no se puede cambiar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y quién le enseñó a los apóstoles? Jesucristo. ¿Quién le va a enseñar a usted? Jesucristo, a través de su palabra. Y miren lo que dice el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Cuántas iglesias menciona? Está mencionando una iglesia. Así que debemos aceptar la palabra de Dios y unirnos a la iglesia a través del bautismo. Interesante. Eso es lo que usted debe hacer. Después de encontrar las características de la iglesia verdadera a la luz de la palabra de Dios, entonces ahora usted debe unirse a esta institución divina. Y ahora miremos lo que dice Segunda de Pedro. Porque allí el apóstol Pedro nos está invitando a permanecer fieles en la verdad, en la iglesia de Dios, en esa iglesia que Dios estableció. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Miren lo que dice. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamado y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás,
pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes. Así que necesitamos ser fieles. Y para poder ser fieles necesitamos ser constantes en el estudio y en la oración. Constantes en compartir la verdad como Jesús nos la enseña. Y voy a compartir con ustedes Efesios 6:14. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, el versículo 14. Capítulo 6, el versículo 14 me dice lo siguiente: permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Ponernos la verdad es como amarrarnos el pantalón con la correa. El cinturón debe ser la verdad. Y el chaleco debe ser la ley de Dios, porque la Biblia me está diciendo aquí con la coraza de justicia. Coraza de justicia. La justicia es la ley de Dios. Tu justicia es justicia eterna. ¿Dónde están las leyes? En la casa de la justicia. Así que la casa de la justicia es ley. Justicia es ley. Por eso los mandamientos de la ley de Dios son justos. Y usted al guardarlos, entonces se convierte en una persona justa. Quiero compartir con ustedes otra cosa muy interesante. Resulta que la Biblia en Mateo capítulo 13, el versículo 7, capítulo 7, el versículo 13 y el 14, no me muestran muchas puertas, sino me muestran dos nada más. Mira lo que dice: entren por la puerta estrecha. ¿Para qué sirve esa puerta estrecha? Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. O sea, la puerta ancha, hay dos puertas, la ancha y la angosta. La ancha, el texto nos está diciendo que lleva a la perdición. Ya usted sabe que si coge por ese camino ancho, donde no hay provisiones de nada, usted puede hacer todo lo que usted quiera y vive bueno, supuestamente, pues va por el camino de la perdición. Usted mismo le enseña a su hijo: no coja este camino de beber, de mujerear, de esto y lo otro, porque es un camino que lo lleva a la perdición. Usted mismo le dice a su hijo cuando lo está educando. Entonces nosotros sabemos, somos conscientes que la puerta ancha siempre nos lleva a la perdición y no hay otra puerta que nos va a llevar a la perdición, esa ancha. Y ahora miren lo que dice el versículo 14, que ¿para qué la puerta estrecha? Dice, pero estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva la vida, y son pocos los que la hallan. Así que usted de Dios debe oír a Dios y entrar por la puerta angosta. ¿Se quiere salvar o se quiere perder? ¿Quiere caer un día al lago de fuego, al infierno? Pues si usted quiere caer allá, siga por ese camino ancho que usted lleva. Pero si no quiere caer allá y ir al infierno y quemarse, pues dejemos el camino ancho y cojamos el angosto. Se hace angosto porque siempre será difícil aceptar la verdad como Jesús nos la ha enseñado, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Ahora mismo, ahí en el capítulo 7, el versículo 24, Dios nos muestra otra característica de los que forman parte de la iglesia verdadera. Esa iglesia que es una, porque la Biblia no menciona iglesias. Miren lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y el versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las practica o no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dos puertas, dos hombres. La puerta ancha es la puerta que lleva a la perdición. La puerta angosta a la vida eterna. El hombre insensato va a la perdición porque piensa que está edificando su casa sobre la peña y resulta que la está edificando sobre la arena. El hombre prudente o sensato representa la iglesia de Dios, los hijos de Dios, los que oyen a Dios y ponen en práctica su palabra. El insensato
oye la palabra, pero no la practica. No quiere seguir a Jesús. Y para calmar su conciencia, entonces busca una religión. Se une a una religión que a él le guste y que le parezca, que le prohíben algunas cosas, pero las otras las dejan ahí, que él vaya por el camino ancho y vaya por el camino angosto. No podemos caminar por los dos caminos a la vez. Pero ahora quiero mostrarles algo más excelente, dijo el apóstol Pablo. Vamos a ir aquí a Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer del capítulo 16, versículo 18. Resulta que Jesús quería saber qué decía la gente de él, qué piensan los hombres que es el Hijo del Hombre. Y entonces Pedro le dijo, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Jeremías que resucitó, otros dicen que Isaías, que Habacuc, que cualquiera de esos profetas. Y Jesús les hace ahora la pregunta más cercana y se la hizo a ellos directamente. Y entonces les dice, ¿y ahora qué piensan ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro rápidamente le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió en el versículo 18. Bienaventurado, el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben ustedes en quién se edificó la iglesia? No fue sobre Pedro. Muchos creen que Pedro es la peña donde se edificó la iglesia. No. Fue sobre los dichos de Pedro. Y el dicho de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la Biblia así lo confirma, que la roca es Cristo. Primera de Corintios 10:4 así lo confirma. Que los israelitas bebieron de la roca que los seguía y la roca era Cristo. O es Cristo porque aún Jesús vive. Entonces, miren lo que dice el versículo. Mas yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. No es sobre Pedro, fue sobre los dichos de Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No dice mis iglesias, sino dice mi iglesia. Es una sola. Una puerta. Un hombre prudente. Una iglesia. Interesante. Y aquí ya leímos en Hechos 2:41 que allá se unían para esto servir a la iglesia. Dios quiera, hermanos, que podamos ser bendecidos por su palabra. Que nosotros podamos encontrar en la Biblia cada una de las cosas que necesitamos encontrar, pero lo más importante es encontrar la verdad. Recordemos entonces que ya hemos visto del compendio de la verdad 3 cosas. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La segundo compendio de la verdad es la Biblia. Ya vimos que la Biblia es la verdad. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y también hemos visto hoy que la iglesia es la depositaria en la verdad. Así que, hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que usted y yo hoy, al escuchar esta hermosa conferencia, al escuchar esta hermosa verdad, sea un discípulo de Jesús. Y como nosotros somos de Dios, entonces usted debe oír a Dios, porque usted nos va a oír y va a seguir la verdad y va a crecer en Jesús a través del estudio de la verdad que es su palabra. Cuando una vez acepte la Biblia, porque cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, como Él quiere que la aceptemos, entonces vamos a unirnos a su iglesia. Vamos a ser bautizados en su iglesia porque hemos aceptado la palabra de Dios y no a un hombre. Hermanos, amigos,
Dios les bendiga y Dios nos ayude para que de hoy en adelante usted se proponga a seguir buscando la verdad a la luz de su palabra. Mañana trazaremos otra conferencia muy importante y seguiremos tras las huellas de la verdad. Dios les bendiga, mi mayor deseo. Vamos a orar. Querido Padre, pedimos que así como los discípulos de Jesús, los profetas y todos los que escribieron tu palabra recibieron la inspiración de tu Santo Espíritu, en esta noche y durante el resto de nuestras vidas, el Espíritu Santo también sea quien nos ilumine y nos muestre la verdad a la luz de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Dios les bendiga, mi mayor deseo, y que los esperamos mañana para que podamos encontrar una nueva verdad en su palabra. Dios les guarde. Es